Hola, soy Héctor Villadarc. Y tal vez no lo sepas, pero además de ser un amante de lo paranormal, también soy un gran fanático de los libros. Tengo una enorme colección. Tengo libros nuevos, viejos, e incluso tengo algunos libros prohibidos. Los tengo en libreros, en roperos, en archiveros y hasta en la alacena de mi cocina. En estas breves cápsulas trataré de mostrarte parte de mi colección, hablarte sobre mis libros, mostrártelos y quizá convencerte de que debes de tenerlo. Espero que te sean útiles en algún momento, pero más espero que disfrutes tanto como yo disfruté haciendo estas cápsulas para ti. Gózalas y ten macabras letras. Hola, ¿qué tal? Muy buenas lunas, tengan amigos de la Sociedad de la Medianoche. Sean muy bienvenidos a una entrega literaria más que tenemos preparados para ustedes el día de hoy. El día de hoy vamos a hablar acerca de, como ya se habrán dado cuenta en el título del video, hoy vamos a hablar de una obra magistral de la cual ya hemos hablado, ya hemos tocado el texto. Yo tengo muchas ediciones del mismo cuento, es decir, la llamada de Cthulhu o de la llamada de Cthulhu o de Cthulhu, o, vamos, de este fonema tan extraño que crea el grandísimo escritor Howard Phillips Lovecraft. Hoy vamos a hablar acerca de una edición que es bastante especial. Es un tanto extraña y un dolor de cabeza para los libreros porque es una edición grande, no es un libro como pues con un formato digamos estándar o con un tamaño más o menos de bolsillo para traerlo en la mano. No, este es un libro para leerlo en escritorio, es un libro grande. Sin embargo, las ilustraciones que tiene son maravillosas. El texto es el mismo, y les digo, ya lo hemos tratado porque yo tengo una edición en hojas negras, tengo esta edición, tengo la edición de Héctor Valdivia, tengo no sé, como unas 9 ediciones de la llamada de Cthulhu. Entonces sin embargo, hoy decidí hacer el programa de esta cápsula literaria acerca de esta edición en particular, porque me moría de ganas por enseñárselas. La verdad es que es una edición increíble, unas ilustraciones soberbias, supremas, un acabado en el libro. Tiene una camisa en un papel cuché plastificado en acabado mate, muy bonita. Sin embargo, una vez que le quitas la camisa al texto, tiene letras en estampado metálico, en pastas duras. Es una colección de lujo, es una edición muy bonita. Ya hemos hablado muchísimo de este autor, de Howard Phillips Lovecraft. Hoy vamos a hacer, igual que en todas nuestras cápsulas literarias, vamos a hacer una pequeña reseña acerca de su biografía, de la vida y obra del autor. No voy a meterme muy en detalle de aspectos de su vida, porque pues ya hemos hecho incluso un programa de 4 horas acerca de la vida de Lovecraft, ¿no? Entonces más o menos vamos a hablar un poquito de la historia, de la biografía de este autor. Después vamos a irnos un poco a la biografía de las personas que forman parte de este texto, es decir, de quien hace el prólogo y por supuesto de quien hace estas magistrales y maravillosas ilustraciones que ya lo van a ver. Es uno de los encargados de hacer todo el arte de las películas del Señor de los Anillos, de las películas del Hobbit, y por supuesto se nota mucho
esta influencia de estos trabajos en esta versión ilustrada de Lovecraft, que ya se anunciaron que va a ser otras versiones ilustradas, no solamente de Lovecraft sino también de Tolkien. Entonces es buenísima, es maravillosa. La llamada de Cthulhu es una obra que, si bien es maravillosa, no solamente por la narrativa la narrativa en primera persona que hace, la descripción de los personajes, de los ritos, de los lugares, sino por todo lo que engloba la novela o este cuento de Cthulhu. Estas ciudades con geometrías que salen de toda cordura, que no respetan las leyes de la física, una ciudad oculta, la ciudad de R'lyeh, estos digamos, lenguajes que utiliza Lovecraft para la invocación de este ser que, si bien nunca muere, yace durmiendo en las profundidades a la espera de este sacrificio, de esta ofrenda que le tienen a este dios primigenio, que es colosal, que es majestual. Yo tengo aquí mi pequeña estatuilla de Cthulhu. Toda esa parte de arriba de la biblioteca es la bibliografía de Lovecraft, en varias ediciones, como les digo. Hay muchas que me faltan, por supuesto. Hay unas que son difíciles de conseguir, hay otras que son sumamente caras, así ridículamente caras. Sin embargo, algún día las tendremos en nuestra biblioteca. Pero si bien les digo, pues es una historia en la que muere un personaje, el sobrino de esta persona pues tiene que revisar toda la documentación de su tío fallecido. Dentro de todo esto encuentra una figura de arcilla, como esa que tenemos ahí. Ahorita se las voy a enseñar más de cerca. Ciertos escritos, recortes de periódicos, una llave, una caja cerrada. Cuando empieza a indagar, pues se da cuenta de que no es el único que ha estado indagando en ello. Hay todo un grupo de personas que le rinden culto a esta deidad ciclópea, pulposa, semi-humana, semi-dantesca, semi-gárgola. Y bueno, pues descubren que finalmente pues es un dios primigenio, es un dios que existe. Van a grupos de personas, van a buscarlo a la ciudad perdida, la ciudad oculta de R'lyeh en el océano, donde pues finalmente lo encuentran y pues arrebata la cordura de esta persona, ¿no? Esto es La llamada de Cthulhu reducido en 200 palabras, en 2 minutos. Es un cuento que lees muy pronto, en una hora y media ya terminaste de leerlo. De hecho, nosotros vamos a grabar el cuento para hacerlo tipo radionovela o algo así, pero es una obra increíblemente maravillosa. De verdad, se las recomiendo ampliamente. Es muy muy buena. Entonces, vamos a adentrarnos ya en materia. Ya más o menos, ya quienes tienen nociones de Lovecraft pues ya saben más o menos de lo que vamos a hablar, ¿no? Pero bueno, Howard Phillips Lovecraft, maestro del horror cósmico, del terror venido más allá de las estrellas, de los dioses primigenios, de los primeros habitantes del planeta, de los primeros dioses, ¿no? De los dioses a los cuales se les debe de rendir culto porque han sido los primeros dioses los que estuvieron aquí desde un principio. Y no solamente eso, toda la fantasía que hay en la literatura Lovecraftiana, es decir, las montañas de la locura, el Sueños en la casa de la bruja, vamos, infinidad de cuentos, ¿no? Cualquiera, y todos tienen, si no ese factor en común, porque no todos lo tienen, sí tienen esa narrativa gótica muy oscura que queda plasmada de la mejor manera en La llamada de Cthulhu. Aunque las sombras sobre Innsmouth, Dagon no se quedan para nada atrás. De hecho, apenas la semana pasada estuve escuchando una versión de un audiolibro de Las sombras sobre Innsmouth, que es muy buena, y vamos, es prácticamente el mismo lenguaje en esta etapa de los sueños del Cthulhu, ¿no? O en esta etapa donde habla de los dioses primigenios. Lovecraft nace el 20 de agosto de
1890, como ya sabemos, en Providence, Rhode Island, en Estados Unidos. Él es el hijo único de Winfield Scott Lovecraft, y que es esta persona es un representante de ventas, y de Sarah Susan Phillips, que es su madre. Cuando él tenía apenas 3 años, su padre sufre una crisis nerviosa en la habitación de un hotel de Chicago y es ingresado en un centro psiquiátrico ahí mismo en Providence, Rhode Island, siendo incapacitado legalmente, lo cual pues es recibido por la familia como un balde de agua fría, porque él era quien se hacía cargo hasta el momento de todas estas situaciones, y pues de repente, a raíz de una crisis nerviosa, pues prácticamente queda inhabilitado de ser Lovecraft, ¿no? De ser el hombre de la familia quien llevaba todo esto. Lovecraft recitaba poesía a los 2 años. Ya a los 3 años podía leer y empezó a escribir a los 6 años. Debido a su mala salud, porque si bien sabemos que Lovecraft tenía una salud muy carente y pasó gran parte de su infancia postrado en una cama, ¿no? Pero bueno, debido a esa escasa salud que tenía, pues no asiste al colegio, no va a la escuela, sino es hasta los 8 años, y solamente va 1 año, es decir, a los 9 años lo abandona, y es una persona solitaria que dedicaba su tiempo a la lectura. Sí, se clavaba mucho en la lectura porque no podía salir a practicar deportes, no podía salir a jugar con sus amigos, no podía tener una vida social normal debido a su precaria salud. Entonces, pues le dedica mucho tiempo a la lectura, que prácticamente es la biblioteca de su abuelo, que tiene mucho que ver con textos oscuros y con literatura gótica y unas así, ¿no? La astronomía también forma parte de, digamos, de los grandes pues de los grandes intereses de Lovecraft. A partir de esto empieza a cartearse con otros, o sea, enviarse cartas con otros aficionados a la astronomía y también a la literatura macabra. Su prosa está influenciada por Lord Dunsany, William Hodgson, Arthur Machen y por supuesto Edgar Allan Poe, sin dudarlo en toda su obra, ¿no? Él es un gran innovador del cuento de terror, y gracias a su singular tratamiento de la narrativa y de la atmósfera de sus historias, que logran acercar al género de la ciencia ficción con el género del terror. Cuando él tiene 16 años ya escribía en una columna de astronomía para un periódico, para el Providence Tribune o para la Providence Tribune. Después de 1908 hasta 1923 empezó a ganar dinero, tuvo su primer trabajo lucrativo que le empezó a generar dinero, escribiendo ocasionalmente relatos para revistas no tan importantes, revistas de muy poca tirada como Weird Tales, ¿no? O historias torcidas o historias macabras, que en la actualidad son obras que se venden carísimas. Bueno, pues 10 años más tarde su obra empieza a interesar a mucha gente. Sus relatos tratan sobre espíritus malignos, posesiones psíquicas, como es el caso de Sueños en la casa de la bruja, y los mundos oníricos, que es uno de los parteaguas de la literatura de ciencia ficción terror que hace Lovecraft, ¿no? Los mundos oníricos, donde el tiempo y el espacio se alteran irremediablemente, como podemos verlo en el extraño caso de Charles Dexter Ward, que también ya hicimos una cápsula de él. Bueno, ahí podemos ver esto muy claramente. Y también, por supuesto, pues en los mitos del Cthulhu, ¿no? En toda esta sección o esta parte de su literatura de los mitos del Cthulhu. Un trabajo colectivo que fue creciendo con las aportaciones del llamado Círculo de Lovecraft, que era un grupo de escritores formado por el propio Lovecraft, por Clark Ashton Smith, Robert Howard, Robert Bloch, August Derleth, Frank Belknap, Long Henry Kuttner, Hoffman, Price y pues, a otra serie de escritores de renombre en estos géneros, ¿no? También fueron incluidas aportaciones provenientes de escritores anteriores a Lovecraft, como Ambrose Bierce, Algernon Blackwood. Por supuesto que si no han leído
Brujerías Antiguas. Es maravilloso, es un cuento muy muy recomendable de Algernon y Robert W. Chambers, y de algunas otras mitologías, aparte de la mitología que ya se conocía. Él estuvo muy influenciado, o el círculo Lovecraftiano dentro de toda esta literatura estuvo muy influenciados por mitologías como la árabe, la polinesia y la sumeria. Sus relatos se recopilaron en varios volúmenes póstumos, entre los que figuran El extraño y otros cuentos de 1939 y El cazador en la oscuridad y otros cuentos de 1951. Sus mejores novelas cortas son El caso de Charles Dexter Ward de 1928, que no es tan corta, no es una novela así cortitita, no, digamos que es un cuento largo, pero sí no es muy cortita. En las montañas de la locura de 1931, que tampoco es un cuento corto, un cuento tan cortito como Ligeia de Poe, o como manuscrito hallado en una botella, o conversaciones con una momia, ¿no? Que son un tanto más cortos. Y por supuesto La sombra sobre Innsmouth de 1936, que ese sí es un relato cortito, también te lo avientas en una hora y media, ya lo terminaste. Se casa con Sonia Green en 1924 y se muda a Brooklyn, en la ciudad de Nueva York, en 1926, es decir, apenas 2 años después. Pues se divorcian y él se regresa a Providence, en Long Island. Lovecraft alega que las grandes divergencias entre ambos, es decir, entre su esposa y él, y los problemas económicos fueron un factor decisivo en que pues el matrimonio no funcionara. Pero algunos biógrafos sugieren que esto fue debido a que Lovecraft era asexual. Bueno, digamos, no es secreto, ¿no? Sin embargo, pues no está escrito como tal, pero sí hay algunos biógrafos que sugieren que podría ser de esta manera. Howard Phillips Lovecraft muere de cáncer intestinal en el hospital Jane Brown Memorial ahí mismo en Providence, el 15 de marzo de 1937, en la pobreza y en el anonimato. Fue enterrado 3 días después en el panteón de su abuelo, Phillips, en el cementerio de Swan Point, y se estima que escribió más o menos unas 100,000 cartas a lo largo de su vida. Escribía regularmente a familiares, amigos, colegas y aficionados a sus lecturas, es decir, se escribía con gente a la que le gustaban el tipo de cuentos o el tipo de literatura que él hacía. Dentro de sus obras, que son más de 100 obras, destacan Aire Frío, de 1926, Dagon, de 1917, El caso de Charles Dexter Ward, de 1927, El color que cayó del espacio, también de 1927, El horror de Dunwich, de 1928, En las montañas de la locura, de 1931, La llamada de Cthulhu, por supuesto, de 1926, La sombra sobre Innsmouth, de 1931, entre muchos otros que no es que sean de menor importancia, sino que pues algunos son más largos, entonces no son tan conocidos porque no tanta gente se mete en ellos. Sin embargo, en estos que acabo de mencionar, a pesar de que son cortos, logra reflejar todo el universo Lovecraftiano en toda la extensión de la palabra, en los seres míticos, en las brujerías, en los ritos antiguos, en los textos ocultos, en los lugares perdidos, sobre todo en los dioses primigenios o en los dioses que no vemos, ¿no? Por ejemplo, en La sombra sobre Innsmouth, en el pacto que tenían con todos estos diablescos que vivían en el mar, en Dagon, toda esta parafernalia oceánica también, ¿no? Entonces, vamos, es muy vasta la obra de Lovecraft. Estos que acabamos de mencionar son solamente algunos que son de sus más representativos cuentos y no son menos importantes que los anteriores, ¿no? Que no son menos importantes que todos los demás. Lovecraft fue un desconocido en vida y fuera de su reducido círculo de amigos no era muy conocido, pero hoy es considerado uno de los más prestigiosos autores de relatos y de novelas de terror sobrenatural del siglo XX. Un solitario niño prodigio y apasionado por la biblioteca gótica de su abuelo, que sin duda lo marca para crear todo este universo Lovecraftiano que él logra crear. Escribe sus primeros cuentos completos a los 7 años, dedicado a un género literario de escasa popularidad en aquel tiempo y desprovisto de mucho interés, ¿no? Es decir, el género gótico, el género de terror no era tan
popular, ni tan conocido, ni tan bien recibido entre los círculos de lectores de aquella época. Bueno, pues desprovisto también de fortuna familiar, debe de alternar la escritura con la tarea de corrector de estilo y escritor fantasma, es decir, corregía y escribía, pero no ponía su nombre, ni ponía correcciones por H.P. Lovecraft, no, nada, simplemente hacía las correcciones y nada más. Así, la última década de su vida es prolífica en relatos en los que estos seres de los que les hablaba, estos seres mitológicos de planetas lejanos y de eras muy pasadas, eras anteriores al hombre, manifiestan de signos siniestros y por supuesto constituyen una amenaza para el hombre de la época en la que él sobre todo escribe, que es más o menos allá de los 20, entonces el hombre de aquella época pues representaba un peligro, ¿no? Todo lo que Lovecraft lograba plasmar en sus cuentos, todos aquellos textos que se encontraban escondidos en la Universidad de Miskatonic, como es el Necronomicon, y vamos, todos estos libros perdidos, ¿no? Bueno, pues finalmente, como les digo, enferma de cáncer y muere a la edad de 47 años, está casi a mi edad, que mal pedo, sin haber alcanzado la fama ni el reconocimiento de la crítica especializada. Esa es a grandes rasgos la biografía de Howard Philip Lovecraft, un niño enfermizo que no tiene muchas habilidades sociales debido a esa enfermedad, asiste a la escuela muy poco, termina de tener su educación básica en casa, sin embargo pues se refugia en la lectura. ¿Y qué lectura es la que tiene a la mano? Pues la biblioteca de su abuelo, y la biblioteca de su abuelo era vasta en cuentos góticos, en mitología, en narraciones obscuras, en historias bastante obscuras que sin duda pues llenaron su cabeza de una vasta imaginación de seres que no existen, de universos que no conocemos, de planetas que albergan vida y que albergan vida que una vez estuvo aquí en la Tierra, ¿no? Este es el universo de Lovecraft, el universo de los dioses primigenios y el universo del terror que viene de más allá del espacio y del terror onírico que nos ataca cuando menos podemos defendernos, que es cuando estamos dormidos. John Howe es la persona que hace el prólogo, que casualmente también es un ilustrador. John Howe nace el 21 de agosto de 1957 en Vancouver, Canadá, y ha recibido múltiples premios por su desempeño como ilustrador. Es un importante ilustrador canadiense de libros y películas, conocido principalmente por sus trabajos basados en la obra de J.R.R. Tolkien. Howe y Alan Lee fueron los ilustradores principales en la trilogía de las películas del Señor de los Anillos de Peter Jackson, y también ha reilustrado los mapas del Señor de los Anillos, El Hobbit y El Silmarillion. Entre 1996 y el 2003 es que logra hacer esto. Sin embargo, su trabajo no se limita solamente a la obra de Tolkien, aunque es si acaso la más conocida, o bueno, es la... no tanto que sea la más conocida, es la que más fama y lana le deja, pero también ha ilustrado libros de fantasía como Robin Hood, o ha dibujado sobre la leyenda anglosajona de Beowulf, que también existen 2 o 3 películas acerca de este personaje de Beowulf, y pues son películas épicas, ¿no? Ha contribuido a la adaptación de la película The Chronicles of Narnia, o Las Crónicas de Narnia, El León, la Bruja y el Ropero, y en la obra homónima de C.S. Lewis. En 2005, una edición limitada de la novela Choque de Reyes de George R.R. Martin fue publicada por Meisha Merlin Publishing, incluyendo varias ilustraciones de Howe. Estos son los que hacen Juego de Tronos, ¿no? Su último trabajo con Peter Jackson es la adaptación cinematográfica del Hobbit, formando equipo a la vez con Alan Lee como diseñador conceptual del mundo de Tolkien. Y bueno, él es quien hace el prólogo, y vamos a ver ahora quién es quien hace las gloriosas, magistrales, elegantes, prolíficas, maravillosas ilustraciones de esta edición de La Llamada de Zulu de Howard Philip Lovecraft, que es François Varanguer, un ilustrador francés nacido en 1970. François Varanguer es un artista
polifacético. Formado como ilustrador, trabaja sobre todo como concept artist, es decir, como un artista de concepto, y lo hizo en cine para Harry Potter, para Furia de Titanes, para La Bella y la Bestia, ya se podrán más o menos imaginar, ¿no? Y también colabora en todo el arte de videojuegos como Heavy Rain, Beyond, Dos Almas. Vamos, es un creador de contenido gráfico muy prolífico. Entre su obra también se hallan varias portadas de muchas novelas. En el 2013 se lanza a escribir una primera novela de ciencia ficción que resulta ser muy notable, que se llama Dominum Mundi, y un thriller en 2017 que se llama El efecto dominó, que también es muy bueno. Descubre a Lovecraft en la adolescencia gracias, como muchos otros, al juego de rol de la llamada de Cthulhu. Desde entonces no se deja él de apasionar, o no dejan de apasionarle todos estos universos fantásticos de los que nos habla Lovecraft en su literatura en general, y el solitario de Providence, Rhode Island en particular, es decir, el universo de Lovecraft. Después de soñar durante años con una versión ilustrada de sus novelas, decide lanzarse a la aventura, empezando por la más conocida, la llamada de Cthulhu, ¿no? Comenzó a dibujar desde niño, y porque pues desde niño toma clases de arte, entonces desde muy pequeño empieza a mostrar este gusto por el dibujo, y lo toma y se lo toma bastante en serio. Se emplea como ilustrador y trabajó durante 10 años haciendo animación 3D, pasando de ahí a la creación de personajes y de escenarios, creando lo que a él le gustaba, estos universos, estos escenarios en los cuales pudieran desarrollarse historias de aventura. Después de soñar durante unos años con la versión ilustrada de sus novelas, abordó la ilustración de la llamada de Cthulhu para luego abordar las montañas de la locura. François Berenguer también ha sido autor de historias como autor completo de Freak Science en 2005, pero no la termina, la deja inconclusa, y por otro lado es autor literario desde el 2013, comenzando, como ya les decía, por Dominum Mundi, un fresco gigantesco publicado en 2 volúmenes entre 2013 y 2014, y está inspirado en el poema épico del siglo XVI, La Jerusalem Liberata, de Torquato Tasso. También publica un thriller en el 2017 que les digo es El efecto dominó, que sí lo concluye, y es pues bastante bueno. Entonces, como vemos, incluso hay una parte donde se llega a decir que si Lovecraft pudiera ver esta versión ilustrada, estaría sumamente complacido. Entonces, imagínense cómo logra plasmar el universo Lovecraftiano, cómo logra plasmar toda la literatura, bueno, no toda la literatura, todo el detalle, la magia, el cosmos, o el pequeño cosmos de la llamada de Cthulhu en esta obra, que es bastante muy bien ilustrada. Acerca del libro, bueno, pues es la llamada de Cthulhu de Howard Phillips Lovecraft, con ilustraciones de François Berenguer. La traducción es de Javier Calvo Perales, es de Editorial Planeta. Es una coedición entre Editorial Planeta y Editoriales Minotauro. Una es española, la otra es con sedes aquí en México. Tiene 64 páginas, no son muchas, ahorita van a ver el texto, sin embargo cada una de las páginas vale la pena. No hay página que no tenga una ilustración que sea suprema. El tamaño, como les decía, es un tanto grande, es un dolor de cabeza para todos los libreros y para todos los que coleccionamos libros, que pues, no podemos ponerlos en un librero como este porque pues, no cabe. Es de 26 centímetros por 35 centímetros. Es publicado en el 2019 en Barcelona, Buenos Aires y México. Es de pasta dura, es una edición de lujo, como les digo, coleccionable, con camisa de cuché plastificado en mate. Por debajo de la camisa tiene letras grabadas en tonos metálicos, contraportadas en papel cartoné grueso de color negro, muy elegante, de mucha riqueza. Las hojas son de papel cuché grueso, en tipo pergamino, con ilustraciones en color brillante. Como les digo, a mí lo que no me gusta, digamos el contra que le encontramos a la edición del día de hoy, es que el papel cuché
sobre todo el papel cuché brillante, necesitas ser muy cuidadoso cuando lo estás manejando, porque la grasa que tienes en las yemas de los dedos cuando tú las estás pasando se logran manchar el libro, o se manchan de grasa o se queda la huella digital ahí plasmada. Entonces necesitas, pues antes de leerlo, lavarte las manos, secártelas muy bien y estar constantemente con un trapito, con una servilleta secándote los dedos antes de cambiar las hojas, para que no se manchen con la grasa de los dedos, ¿no? El papel cuché tiene una pegatina, como una goma, como una membrana, que por supuesto mucha gente tiene el mal hábito de chuparse los dedos para cambiar las hojas, o si tienes el dedo húmedo o lo que sea y lo pasas, pues la hoja se va a hacer un pegamento, se pegará con la otra hoja y a la hora de despegar pues, se irán los colores. Entonces ese es el contra que le encuentro al libro. Sin embargo, no es un libro para leerlo a la ligera, es una edición de colección, la cual pues vas a admirar sus ilustraciones y pues debes de saber cómo se trata un libro de estos, ¿no? El precio no es tan caro, son 64 páginas, aunque es una edición magna, es una edición muy bonita. El costo va de los 450 a los 650 pesos, dependiendo de la librería en donde lo consigas, o si lo encuentras de uso, si lo compras nuevo, si lo compras en alguna promoción, en oferta, con puntos, etcétera. Más o menos va de los 450 a los 650, digamos que de 500 a 550 pesos mexicanos es un buen precio para el libro que vamos a ver hoy. Y bueno, pues hasta aquí llegamos con la descripción del libro, la descripción de la pequeña biografía de Howard Phillips Lovecraft, de François Berenguer, y dejémonos de choros y vámonos a ver esta maravillosa obra que espero y sea totalmente de su agrado. Vamos a verla y ahorita comentamos. Esta es mi figura de arcilla de Cthulhu. Ok, este es el libro. Como pueden ver, es un libro bastante grande. Esta es la portada que tiene, la que les decía, es La llamada de Cthulhu, Lovecraft, Berenguer. Por la parte de atrás tiene una pequeña descripción, una pequeña pues narrativa de esto. Dice: La llamada de Cthulhu, ilustrada por François Berenguer. Boston, 1926. Después del fallecimiento en circunstancias extrañas de su tío abuelo, Francis Thurston descubre en los documentos que ha heredado la existencia de una secta que rinde culto a una criatura innombrable que duerme desde hace millones de años. Sacrificios indescriptibles practicados en los pantanos de Luisiana, asesinatos misteriosos perpetrados en varios lugares del mundo, artistas sumidos en la demencia a causa de visiones nocturnas aterradoras, el renacimiento de cultos ancestrales y sobre todo una ciudad ciclópea surgiendo del océano en medio de una tempestad. Thurston comprenderá poco a poco que las investigaciones de su tío abuelo acerca del culto a Cthulhu se aproximaban mucho a la verdad y que en las sombras los adeptos trabajaban para despertar a su dios pagano, listos para liberar la locura y la destrucción sobre el mundo. Los astros se han alineado. ¿Se estará acercando el fin? Con esta novela Lovecraft escribe en los años 1920 una de las historias más famosas de la literatura fantástica americana. Cthulhu es el gran antiguo que sueña y espera en el fondo de los negros abismos oceánicos. Se convertirá por sí solo en el símbolo de todo el universo que crea el autor de Providence. Fascinado desde siempre por esta obra repleta de criaturas que se ocultan en los rincones más oscuros y de antiguos titánicos cuya mera visión basta para precipitar a cualquiera a la locura,
François Berenguer, ilustrador reconocido en el mundo por su talento para la ilustración de concepto para el cine y los videojuegos, se ha puesto manos a la obra ciclópea de expresar en imágenes los relatos principales de Howard Phillips Lovecraft. El estilo de François Berenguer, su sobrio y elegante, viene como anillo al dedo para representar visiones tan tenebrosas como evocadoras y espectaculares de una belleza siniestra y gigantesca. No me cabe la menor duda de que habría complacido al propio Lovecraft, John Howe. Y por acá dice, en la parte de aquí, a ver si se alcanza a ver, dice: a mi parecer no hay nada más misericordioso en el mundo que la incapacidad del cerebro humano de correlacionar todos sus contenidos. Es una parte del texto. Como pueden ver, se los voy a acercar aquí más o menos para que lo vean. Minotauro ilustrados, este paisaje pantanoso con todo el equipo de el inspector que está investigando todo esto, ¿no? En el lomo, la llamada de Cthulhu, Lovecraft Berenguer. El lomo está en papel negro mate. Sin embargo, no sé si alcancen a notarlo, las letras, el logotipo de Minotauro Editores y la llamada de Cthulhu está en letras blancas muy brillantes, como si fuera vinil pegado, ¿no? Esta es el libro. Vamos a quitarle la camisa, que es esta parte de aquí. Para que puedan verlo, vamos a ponerlo por acá. Y bueno, pues ahí está el majestuoso Lovecraft, muy perdido en el fondo. Las historias de Howard Phillips Lovecraft, ilustraciones por François Berenguer. Esto está en texto plateado. No sé si se alcance a notar, pero estas letras son en color plateado, y el Cthulhu que está en el fondo es grandioso, ¿no? Las montañas aquí a los lados, el Cthulhu al centro. Y bueno, vamos a empezar a ver esta maravillosa obra. Primero, papel cartoné negro mate, muy bonito. Si se dan cuenta, por aquí se pueden notar algunos dedos, porque ya pues alguien ya le puso ahí sus dedotes. Después una imitación de papel pergamino. Este es el prólogo de John Howe. Las historias de Howard Phillips Lovecraft, ilustradas por François Berenguer. Okay, después, igual, todos los legales, ¿no? Dice: le dedico este libro a mi esposa y a mi hija Sophie y Elliot, que me apoyan y me soportan cada día. Aquí todos los legales del libro. Lo mismo, una novela de Lovecraft, ilustraciones de François Berenguer, la llamada de Cthulhu. Aquí el papel da el efecto de que es un papel viejo. Incluso tiene aquí la marca de un vaso, que no es que nosotros le hayamos puesto un vaso ahí, sino que es un efecto propio del papel pergamino. De la misma manera de este lado, por acá arriba se pueden ver algunas manchas, también es del papel. Y ahí trae una cita de Algernon Blackwood que dice: es concebible que algo haya perdurado de tan grandes poderes a seres, que existan supervivientes de un periodo tremendamente remoto en el cual una conciencia se manifestó, tal vez en aquellas formas y figuras que tanto tiempo atrás se retiraron ante el avance de la marea humana, unas formas de las que únicamente la poesía y las leyendas han captado un recuerdo fugaz y las han llamado dioses, monstruos, seres míticos de todo género y clase. Algernon Blackwood. Ok, pues ahora andentamos. Capítulo 1, el horror de arcilla. Y miren nada más la calidad de la ilustración. Ojalá si puedan apreciarlo bien.
Aquí revisando los papeles de su tío abuelo, donde se encuentra todos estos escritos y documentos antiguos, las figuras de arcilla. Ojalá pudieran apreciar los detalles de la persona, y por acá el horror de arcilla, ¿no? Disculpen los charolazos, pero es para que puedan verlo un poco mejor. Increíblemente plasmados bien estas ciudades ciclópeas, estos lugares que no responden a las leyes de la física, ¿no? Aquí pues ya se pueden empezar a notar algunos tentáculos bajando del techo y una persona que está ahí. Vean el manejo de las luces, ¿no? Que parece que está entrando la luz de la luna llena completamente en la habitación. Vamos, híjole, está increíble. Los radiadores, los tipos de las camas de los hospitales. Capítulo 2, el testimonio del inspector Legras, que es un personaje fundamental en la historia de la llamada de Cthulhu. Esto no sé si se alcance a apreciar bien por la cámara o por las luces, pero vienen colores ocres, amarillos muy bien logrados, muy bonitos. Vean el humo, ¿no? de su cigarrillo. Muy victorianos todos los asistentes. Disculparán el ruido de la moto, pero es que estas personas no saben que aquí estamos grabando una cápsula literaria. Esta es la caja que encuentra, donde la llave para abrirla pues estaba en el pequeño llavero que tenía su abuelo entre sus cosas, su tío abuelo entre sus cosas personales, y aquí la figura de arcilla, la forma de Cthulhu. Aquí cuando la policía se dirige a esos lugares donde aún se llevan a cabo esos extraños ritos enclavados en la selva. Pero vean nada más la maravilla de las ilustraciones. Es un libro muy grandote, por eso es un tanto difícil de manejarlo. Esta es la misma ilustración que estaba en la contraportada. Aquí ya sin letras que nos estorben para admirarla completamente. Ahí está. Se las voy a acercar un poco para que puedan ver los detalles, por ejemplo la sombra de la luz que se refleja en las armas, en los sombreros, toda la fauna colgando, ¿no? Los musgos de los troncos y demás. Una de mis ilustraciones favoritas, esta y otra que vamos a ver un poquito más adelante. Aquí están donde se están haciendo los ritos. La verdad es que la cámara y las luces no le hacen honor a las ilustraciones, pero son unos colores tan vividos, tan vívidos, digamos. Miren ahí un colgado de cabeza,
los antiguos paganos bailándole con el ganaftang. Una pira de fuego muy grande. Les digo, lástima que no le hace la cámara bien honor a los tonos de los dibujos, que son maravillosos. Aquí todos los seres que viven, que aguardan abajo del océano. Y aquí no muy de cerca. Los sueños, ¿no? Cthulhu tomando las ciudades. Hay todo destrucción, los rascacielos y la figura de Cthulhu de fondo. Aquí ya obsesionado con las figuras, creando la propia. El manejo de luces, qué bárbaro. Es increíble que con colores puedan lograr esto. Los grandes ventanales. Capítulo 3, la locura que vino del mar. Aquí está el recorte de periódico donde encuentran este misterioso hallazgo en un barco que se encuentra a la deriva. No me enfoca bien, pero a ver, ahí está. Y por supuesto estos dos personajes, ¿no? Esta también es una de mis favoritas. Miren los ojos de estos personajes. Totalmente enloquecidos. Aquí está la barcaza, el barco que estaba a la deriva. Y aquí, totalmente enloquecidos los tripulantes. Disculpen que se los mueva tanto, pero no he descubierto cómo quitarle el autoenfocado a este teléfono y pues nos cuesta un tanto trabajo lograr que enfoque. Aquí leyendo las notas. Ya vieron el manejo de luces en sus facciones, el pómulo, las ojeras, el cabello. Aquí miren el tamaño de los barcos y el tamaño de la punta de la ciudad.
los tonos que tiene el cielo, la bravura del océano estrellándose o estrellando estos barcos, ¿no? Llevándolos prácticamente a las rocas. Esta es maravillosa. Creo que es la mejor. Igual por acá se puede ver el barco. Y aquí pues ya pueden ver toda la ciudad de R'lyeh. Esto es visto desde arriba, o sea, desde la punta que habíamos visto. Aquí en la parte, ahí se alcanza a ver uno de los barquitos. Y es una vista aérea de la ciudad y el océano. Cuando finalmente se baja la expedición, en la ciudad pulposa de R'lyeh, donde Cthulhu aguarda dormido. Y aquí, pues el majestuoso Cthulhu. Miren el tamaño de las personas. Y el tamaño de Cthulhu. Y aquí Cthulhu en todo su esplendor. Aquí una barcaza de estos que ya están huyendo. Las manos de Cthulhu. Cubierto de relámpagos muy brillantes. Sus ojos igual. Este ser pulposo. Es increíble esta ilustración. Además le da unos tonos, unos colores. Miren los turquesas que hay aquí. El brillo de los relámpagos. Igual de nueva cuenta estos huyendo. Y la poderosa garra del dios Cthulhu ahí de fondo. Su rostro, su ojo súper brillante siempre. El ojo de Cthulhu, sus tentáculos atacando el barco, como si fuese un calamar gigantesco,
La bravura del mar, cómo logra plasmarlo, está increíble. Me está haciendo un tanto difícil enseñarles el libro porque generalmente ponemos el tripié y pues puedo manejar el libro con las dos manos, pero como este está muy grande, el tripié tiene que estar muy arriba y no puedo acercarlo por el tamaño del libro, no puedo acercarlo tanto para que vean las ilustraciones completas, ¿no? Miren cómo están las luces prendidas del barco. Igual los tonos de luz por debajo del agua. Y viéndola pues desde lo lejos se puede ver aquí arriba una de las alas de Cthulhu. De Cthulhu. Una vez que termina todo, también termina la cordura de nuestro protagonista, quien pues dice que nunca debió de haber investigado acerca de Cthulhu, pero pues ahora él sabe demasiado y el culto sigue vivo. Miren las manos, como el culto sigue vivo, entre las sombras hay alguien que quiere matarlo. La caja donde encontró en el capítulo 1 la figura de arcilla. Esta es la ilustración que está en la portada del libro. Lo voy a mover un poquito para que no les dé charolazo y puedan apreciarlo un poquito más. Pero ahí está. Y finalmente pues trae una muy breve biografía de Howard Phillips Lovecraft. Se las voy a leer. Dice: Howard Phillips Lovecraft, Providence, Estados Unidos, 1890-1937. Uno de los autores del género de terror más influyentes en el siglo XX, considerado el padre del denominado terror cósmico. Difundió sus relatos a través de revistas y solo después de su muerte aparecieron un gran número de autores en distintas disciplinas artísticas. Ahí está nuestro Howard. Y por este lado, su firma también, como la de loco, François Berenguer, que dice nacido en 1970, que es más o menos lo que les leí al principio. Un artista polifacético formado como ilustrador, trabaja sobre todo como concept artist para cine, en Harry Potter, Furia de Titanes, La Bella y la Bestia, y en videojuegos. Entre sus obras también se hallan varias portadas de novelas, y se lanza a escribir su primera novela de ciencia ficción notable, Dominion Mundi, y un thriller que es El efecto dominó. Descubre a Lovecraft en la adolescencia y gracias como muchos otros al juego de rol, y desde entonces no dejan de apasionarle los universos fantásticos en general y el del solitario de Providence en particular. Después de soñar durante años con una versión ilustrada de sus novelas, decide lanzarse a la aventura, empezando por la más conocida de ellas, La llamada de Cthulhu. Él es el ilustrador de esta maravillosa obra. Y bueno, pues así es como llega al final. Aquí al final unos agradecimientos. No sé si se alcancen a ver muy bien, no creo. Dice: agradecimientos. François Berenguer quiere dar las gracias a las siguientes personas: John Howe, que es quien hace el prólogo; David Camus, Arnold Bordas, Diane y Jean-Jacques Launier, Matthew Lefray y Nicolas Fructuos. Igual en papel que simula pergamino, que tiene hasta algunas manchas, se ve un tanto sucio, pero es parte de lo mismo. Termina con un papel cartoné negro, que aquí se ve muy gris, pero no es negro.
Y así termina. Igual en el lomo, en letras plateadas, la llamada de Cthulhu de Lovecraft en colaboración con Baranger. Y pues esta es la obra que les presentamos el día de hoy. Disculpen si tuve que andar haciendo malabares, pero como les digo, es muy grande el libro, entonces no tenía la facilidad de demostrárselos, porque como es muy grande, digo, miren, hay que el teléfono tiene que estar muy elevado para que quepa todo. Entonces pues entre que no puedo verlo bien y el tripié que está aquí metido, pues no puedo maniobrarlo como otros libros en los que pudiera estar haciendo, no sé, por ejemplo esto. Aquí no puedo hacerlo porque el tripié está en medio de mi margen de movimiento. Pero pues más o menos ahí está la llamada de Cthulhu. Si te habías estado preguntando si valía la pena comprar esta obra, si es que ya tienes muchas llamadas de Cthulhu, ¿qué tendría esta de diferente? Bueno, pues te acabo de mostrar toda la maravilla de ilustraciones que Baranger ha plasmado en el texto. Los manejos de luces, de colores, de sombras que le da, siempre haciendo un tono un tanto misterioso, un tanto sombrío acerca de la obra. Entonces pues no creo que ahora tengas la menor duda de si vale o no la pena tenerlo en tu biblioteca. Ahora quizá el problema sería que pudieras encontrarlo, pero no, yo creo que sí, todavía hay algunas librerías en las que lo puedes encontrar, o puedes pedirlo en algunas otras. Pero si te estabas preguntando, si te estabas cuestionando si valía la pena tenerlo, sí, definitivamente es uno de los libros, si es que eres un amante del género del terror, y más aún algún amante de Lovecraft, si necesitas tener este libro en tu biblioteca. No te lo cuestiones más, lánzate por él, piérdele el amor a unos 550 pesitos y seguramente lo encontrarás. Y pues bueno, como ya vieron, todos y cada uno de los capítulos están bellamente ilustrados, aunque si bien pues son un tanto macabras las ilustraciones, un tanto, bueno, no un tanto, muy realistas, que es algo de lo que a mí me gustó de este tipo de ilustraciones, que hay algunas como esta, por ejemplo, que parece una fotografía, ¿no? La vivacidad que logra darle al mar, es decir, tú ves la ilustración y ya sabes que el mar está totalmente encabritado, ¿no? Entonces el que logre plasmar eso es maravilloso. Así que la llamada de Cthulhu de Howard Phillips Lovecraft y François Baranger es una obra de verdad maravillosa. Si vale la pena tenerlo en tu biblioteca, claro que sí. Ojalá y hayamos resuelto tus dudas y hayas encontrado un tanto interesante esta cápsula para poderte decidir en si tener este libro en tu biblioteca. Muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado en una emisión más de estas cápsulas literarias de la Sociedad de la Medianoche, la versión de François Baranger de La llamada de Cthulhu. Sin duda una obra que no puede faltar en tu biblioteca. Muchísimas gracias, está increíblemente logrado el libro, ya has visto todas las ilustraciones, espero que te haya gustado y nos vemos en la próxima entrega, que vamos a enseñarles el volumen 2 de Cuentos Macabros de Edgar Allan Poe, ilustrados por Benjamin Lacombe, que sin duda es deliciosa para la vista y para los sentidos, ¿no? En general, es decir, el leer a Poe y verlo ilustrado por Benjamin Lacombe es buenísimo. A mí no me resta nada más que agradecerles, muchísimas gracias, ojalá les haya gustado este pequeño librito que forma parte de la colección de Lovecraft de Lord Villadark. Muchísimas gracias y chao.